Motorola siempre ha apostado bastante fuerte por los teléfonos plegables tipo concha. El año pasado, de hecho, tuvimos en nuestro país el último Motorola Razr de 2022, un teléfono que analizamos aquí en Sataka y que tenía un muy buen rendimiento, una pantalla bastante destacable y, oye, un software bastante limpito. Es cierto que tenía cierto margen de mejora en algunos apartados, como por ejemplo la batería, la cámara, quizá también era algo justita, pero oye, una apuesta sólida. El caso es que para 2023 Motorola quiere seguir por esta senda y quiere seguir bastante fuerte porque no solo nos va a traer un Motorola Razr, sino que nos va a traer dos, uno más económico que el otro. Estoy hablando del nuevo Motorola Razr 40 Ultra y del nuevo Motorola Razr 40, dos teléfonos que ya he podido probar y en este vídeo te voy a transmitir cómo han sido mis primeras sensaciones con ellos. Muy buenas ataqueros, ¿qué tal estáis? Yo soy Mario Arroyo y bueno, estamos aquí ahora mismo en una época bastante interesante para todos aquellos amantes de los móviles plegables, sobre todo con formato tipo concha. La mayoría de marcas están apostando por este formato, ya lo hemos visto en Samsung durante años, lo hemos visto en Oppo, lo hemos visto en Motorola, lo hemos visto en Huawei. Tiene sentido, la verdad, o sea, estos teléfonos son los más atractivos para el público y quizá también los más económicos si quieres entrar en el mundo de los plegables. El caso es que Motorola llega, como digo, con estas dos propuestas, el Motorola Razr 40 Ultra, un teléfono que llega bastante bien cargado de especificaciones, y con el Razr 40, un teléfono un poquito más modesto, pero con la excusa de bajar ese precio de salida. Así que bueno, vamos a empezar hablando del Motorola Razr 40 Ultra, el formato tipo concha más top que nos ha traído Motorola hasta la fecha, ya que llega con un diseño bastante mejorado en comparación a lo que vimos el año pasado, por varios motivos. El primero de ellos porque tenemos una pantalla exterior más grande y más aprovechable, de la que luego hablaremos, y luego cuando lo desplegamos también tenemos una pantalla un poquito más grande de 6,9 pulgadas, mucho mejor aprovechada y afortunadamente con bastantes menos marcos que los que teníamos el año pasado. Por fuera la verdad es que es un dispositivo compacto, muy manejable, cómodo, cuando lo plegamos obviamente cabe en cualquier parte, cualquier bolsillo del pantalón. Obviamente esto es lo que ocurre con los teléfonos tipo concha, así que en este apartado no hay ningún tipo de problema, a nivel comodidad es de lo mejorcito que hay. Y luego si hablo de la estética tengo que decir que me ha flipado porque, como ya sabéis, Motorola tiene este acuerdo con la compañía Pantone o Pantone, como lo queráis llamar, y el color del año 2023 es el Viva Magenta, un color que ya hemos visto en el Motorola Edge y que también se aplica en este Motorola Razr 40 Ultra. Como veis, es un color bastante llamativo, no pasa desapercibido en ningún momento y tengo que decir que en mano me ha flipado. Además, el material que recubre la carcasa trasera de este teléfono está fabricado con cuero vegano, lo cual le da un tacto súper agradable y tengo que decir que no se quedan las huellas en él, así que punto positivo. Si no nos convence este color Viva Magenta, tenemos dos colores más, un color azul y un color negro, pero eso sí, estos dos teléfonos llegan con materiales diferentes, llegan con una trasera de vidrio satinado que también, oye, le da un tacto muy agradable, pero si yo me tengo que quedar con uno, de verdad que lo del cuero vegano es una locura. Cuando el teléfono está plegado, como digo, tenemos una pantalla más grande que la que teníamos en la pasada generación. Esta vez Motorola ha apostado por tener un frontal muy bien aprovechado de 3,6 pulgadas. Y sinceramente creo que es algo que le hace falta a todos los teléfonos plegables en formato tipo concha que hay en el mercado. Hemos visto pantallas de todo tipo, pantallas más pequeñas, un poquito más grandes, y luego hemos visto la de este Motorola Razr 40 Ultra, que de momento está siendo el panel más grande que tiene un plegable tipo concha hasta la actualidad. La última gran pantalla que vimos en el exterior de un teléfono plegable fue en el Oppo Find N2 Flip, que como ya os conté en el análisis se aprovecha muchísimo más, pero creo que Motorola va un paso adelante aquí y se puede aprovechar muchísimo más. Además, Motorola ha trabajado con Google para adaptar lo máximo posible la mayoría de las aplicaciones de su suite a esta pantalla, y yo lo he probado con Google Maps, lo he probado también con el calendario y tengo que decir que funciona muy bien y que realmente no hace falta desplegar el teléfono para utilizarlo. Hay más servicios adaptados a esta pantalla, como por ejemplo Spotify o incluso aplicaciones de reproducción de contenido como Netflix, YouTube o
cualquier otra de estas. Otro detalle que me ha gustado mucho de esta pantalla externa es que podemos utilizar un teclado, podemos contestar notificaciones, cosa que en el resto de plegables todavía no podíamos hacer de forma cómoda. Así que oye, punto positivo aquí. Sin ninguna duda pienso que esta pantalla externa marca la diferencia y es uno de los puntos más positivos que tiene este teléfono frente a su competencia. También tenemos dos sensores de cámara en esta superficie. Pensaba que iban a ser mucho más molestos y que iban a entorpecer un poco la experiencia con esta pantalla, pero oye, en el poco uso que le he podido dar al teléfono no me han parecido demasiado incómodos, así que están bastante bien integrada. Cuando desplegamos el teléfono, como os he dicho, tenemos una pantalla de 6,9 pulgadas con tecnología P OLED y con, ojo aquí, 165 Hz de tasa de refresco. Es un panel LTPO, lo cual quiere decir que esta tasa de refresco se adapta al contenido que estemos reproduciendo. Y oye, me gusta que hayamos llegado a los 165 Hz aquí, porque quizá el salto entre los 120 Hz y los 144 no sea muy notable, pero entre los 120 y los 165 Hz sí que se nota un poquito más la diferencia. Motorola siempre ha apostado muy fuerte por la tasa de refresco en sus teléfonos y oye, estos 165 Hz en el Razer 40 Ultra son buena prueba de ello. Y en el poquito uso que le he podido dar, creo que, bueno, pues es una pantalla con bastante buena calidad. Yo de verdad que agradezco muchísimo que ya se hayan reducido un poquito más los marcos que teníamos en el plegable del año pasado, que de verdad que me parecían muy protagonistas en esa superficie. Todo parece funcionar bien, a nivel color, a nivel brillo, no me ha dado ninguna mala sensación. Obviamente hay que probarlo a fondo, hay que ver muchas series, muchas películas, hay que jugar a videojuegos para sacar el máximo partido de esos 165 Hz, pero en esta primera toma de contacto estoy más que satisfecho con esta pantalla interna. A nivel de rendimiento tenemos el Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, el mismo procesador que teníamos en la pasada generación de este plegable. Podríamos decir, oye, ya podían haber apostado, podían haber metido el Snapdragon 8 Gen 2, podían haber mejorado algo aquí, pero sinceramente el Snapdragon 8 Plus Gen 1 a mí me parece un muy buen procesador. Yo creo que no le hace falta nada más de potencia a un teléfono de estas características. Qualcomm hizo muy buen trabajo el año pasado, obviamente ha hecho un mejor trabajo este año, pero yo creo que para un teléfono de estas características el procesador del año pasado de Qualcomm sobra. Como digo, a nivel de rendimiento no he podido probar el teléfono en muchísima profundidad, como a mí me hubiera gustado, pero en lo que yo lo he estado probando tengo que decir que muy bien. Y ahora vamos con dos apartados que siempre cuesta hablar de ellos en las primeras impresiones, porque obviamente no hemos podido probar el teléfono muchísimo como para hablar en profundidad de ellos. Estoy hablando de la cámara y de la batería, pero sí que podemos ver sus especificaciones sobre el papel. A nivel de cámara, este Motorola Razer 40 Ultra llega con dos sensores principales, uno de 12 megapíxeles con apertura f1.5 y un ultra gran angular de 13 megapíxeles. La cámara frontal para hacernos selfies es de 32 megapíxeles, pero bueno, en este formato ya sabéis que siempre os digo que podemos aprovechar perfectamente los sensores principales y hacernos un selfie con el teléfono plegado. O sea que la cámara del selfie, la cámara subjetiva, pierde un poco aquí de protagonismo, pero oye, no está mal porque también tiene 32 megapíxeles. ¿Qué me parece esto sobre el papel? Pues la verdad que un poco bajona, porque me esperaba que al menos mantuviera un sensor con la misma resolución que teníamos el año pasado, que era de 50 megapíxeles. Motorola ha decidido reducir esta resolución. Según nos comentaron, el gran tamaño de la pantalla, que ahora sea un poquito más grande, pues afecta a que estos sensores de la cámara tengan una menor resolución. No la he podido probar como a mí me hubiera gustado, así que habrá que ver qué tal los resultados. No la podemos juzgar todavía, pero bueno, sí que me ha dejado un poquito sorprendido en este caso. Y luego vamos con el que para mí es el mayor punto negativo que he visto después de estas primeras impresiones del Motorola Razer 40 Ultra, y es la batería. El año pasado teníamos 3500 miliamperios en el antecesor de este teléfono y este año la cifra ha aumentado, pero se queda por debajo de los 4000, 3800 miliamperios de batería. Eso sí, llega con carga rápida de 30 vatios, con el cargador incluido en la caja, pero son datos que no me satisfacen mucho. Estamos hablando de un teléfono plegable que tiene dos pantallas, estamos hablando de un teléfono con el que vamos a hacer fotos, que lo vamos a usar día a día, y yo no sé si a día de hoy 3800 miliamperios es una cifra con la que poder competir con el resto de teléfonos plegables. Por ejemplo, Oppo con el Find N2 Flip supera bastante al Motorola en este apartado sobre el papel, ya os digo, luego habrá que probar qué tal la optimización de la batería, pero es el dato que más frío me ha dejado
de estas primeras impresiones. Yo personalmente soy muy exigente con la batería de los teléfonos, diría que uno de los apartados que más priorizo a día de hoy. Y ya os digo, la cifra de 3.800 mAh me ha dado un poco de susto, pero bueno, habrá que probarlo bien a fondo para ver si realmente merece la pena o no. Y todos sabemos que a día de hoy los teléfonos plegables son bastante caros, pero no son tan caros si los compramos reacondicionados. Y para ello os voy a hablar del patrocinador del vídeo de hoy, la buena gente de Back Market, porque en su página web, además de tener un montonazo de teléfonos de todas las marcas, de todas las capacidades, de todos los colores, y además de tener también ordenadores, de tener consolas, pues sí, también hay teléfonos plegables, que si te llama la atención tener un teléfono plegable pero no te quieres gastar muchísimo dinero, lo de Back Market puede ser una opción muy interesante y así además le das una segunda vida a uno de estos teléfonos. Me gusta mucho el hecho de que puedas comprar uno, probarlo durante 30 días y si no te convence, devolverlo. Eso es un detallazo y si te lo quedas y luego te va mal, pues oye, tienes 2 años de garantía. Sinceramente creo que renta bastante. Así que como siempre os voy a dejar un enlace en la descripción a la página web de Back Market para que le echéis un ojo al teléfono que queráis, si queréis reemplazar el vuestro, que yo personalmente pienso que es una opción a tener en cuenta. Y rápidamente voy a hablaros del Motorola Razr 40, esta propuesta plegable con el mismo formato y con un precio más comedido de salida. Tenemos un apartado de diseño más sutil que el Razr 40 Ultra. En este caso no tenemos una pantalla externa tan grande, sino que nos tenemos que conformar con una pantallita externa de 1,5 pulgadas, como las que llevamos viendo durante años en muchos plegables. A nivel de rendimiento tenemos el Snapdragon 7 Gen 1, es decir, también un escalón por debajo de los procesadores de gama más alta de Qualcomm. Y luego aquí pasa una cosa curiosa porque a nivel de cámara y batería los datos o las especificaciones sobre el papel parecen mejores que las del Razr 40 Ultra. A nivel de cámara, el sensor principal tiene 64 megapíxeles de resolución, luego tenemos un ultra gran angular de 13 y una cámara interna de 32 megapíxeles, que cuidado, no me malinterpretéis, que el Razr 40 Ultra tenga un sensor principal de 12 megapíxeles y el Razr 40 uno de 64, no quiere decir que la cámara del Razr 40 sea mejor, solo que tiene más resolución, ¿vale? Pero no la hace mejor cámara. Esto habría que probarlo bien para ver cuál de las dos es mejor, pero sobre el papel la que tiene más resolución es la del Razr 40. Y luego a nivel de batería, este Razr 40 llega con mejores datos que su hermano mayor, ya que tenemos 4200 mAh, también con carga rápida de 30 vatios y también con ese cargador incluido en la caja. Así que como veis, los datos sobre el papel en cámara y batería parecen mejores en el Razr 40 que en el Razr 40 Ultra. Así que habrá que probarlo y esto me genera muchas más ganas de probar estos dos teléfonos para ver cómo se desenvuelve uno y cómo se desenvuelve otro en estos dos apartados. Y vamos ahora a hablar de los precios, ¿vale? El Razr 40 Ultra llega con un precio de salida de 1.199 euros. Es un precio que, bajo mi punto de vista, puede suponer y supone una barrera de acceso a muchísimos compradores, no hay duda de ello. Es cierto que es un precio más elevado que sus competidores más inmediatos, por ejemplo el Oppo Find N2 Flip salió al mercado por un precio de 1.049 euros, o sea que el Razr 40 Ultra son 150 euros más de salida. Y luego el Razr 40 es el plegable más económico que llega de salida al mercado con un precio de 899 euros. A mí me gusta que los teléfonos plegables lleguen cada vez más baratos al mercado y este Razr 40 es buena prueba de ello. Es cierto que es un plegable más modesto en algunos apartados, ¿vale? Sobre todo en el apartado de diseño. Es que de verdad que después de haber probado el Razr 40 Ultra, el Razr 40 ya no me parece tan bonito, pero bueno, aún así creo que si quieres un teléfono plegable, este Razr 40 por el precio que vale y las especificaciones que tiene, creo que puede ser un candidato bastante a tener en cuenta. Pero bueno, recordemos, estas son mis primeras impresiones del Razr 40 Ultra, del Razr 40. Me gustaría probar estos teléfonos para poder transmitiros qué me han parecido, cómo se desenvuelven, qué tal el rendimiento, qué tal la cámara, qué tal la batería. Pero bueno, creo que Motorola ha hecho bastante bien los deberes, pero quiero seguir probándolos a fondo, así que espero poder contaros más de ellos en próximas semanas. Así que nada, sataqueros, dejadme en los comentarios qué opináis vosotros sobre estos dos nuevos plegables de Motorola, si estaríais interesados en comprar uno o no. Y nada, yo me despido ya, no sin antes daros las gracias, muchísimas gracias por haber estado aquí como siempre y nosotros nos vemos en el próximo vídeo, sataqueros.